Hermanos, iniciamos una nueva aventura de 13 semanas en el estudio de la lección de la escuela sabática, ahora con temas en el Evangelio de Juan. Sin duda alguna, nuestra experiencia cristiana será ricamente bendecida. Caminemos juntos en este bendito y enriquecedor viaje. Únete a mi podcast en YouTube, Spotify y Facebook y comparte cada semana los materiales disponibles. Lección número 1 de este nuevo trimestre: señales que indican el camino. Estamos iniciando el estudio del Evangelio de Juan, con algunos temas en particular, y habremos de gozarnos en esta experiencia de poder profundizar en lo que nos tomará la eternidad de entender algo del carácter divino de Cristo Jesús. Como siempre, hemos dividido nuestro estudio en 3 partes, a fin de darles un bosquejo y una manera de cómo poder estudiarlo de una forma más sistemática. Hemos hecho algunos cambios en nuestra presentación a fin de facilitar también algunos comentarios para la lección que estamos estudiando. El primer punto de nuestra lección le he titulado Sorprendente. La conversión del agua en vino de Juan capítulo 2 fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguir a Cristo Jesús. Fue este milagro una poderosa demostración de que Él realmente procedía de Dios. Las analogías que obtuvimos al estudiar y al relacionar esta parte con la Pascua de los judíos, las analogías entre Moisés y Jesús, junto con la del Éxodo y la liberación, son elementos que contribuyen a darle más sentido a este milagro. El señalamiento del maestresala en la historia indica sin duda alguna que el vino que Jesús ahora había transformado era superior por mucho a cualquiera de los demás. Y finalmente el autor nos lleva a la siguiente consideración que no podemos pasarla por alto. Y es que el sumo resultante de este milagro no era alcohólico. Así es de que estos puntos son vitales en nuestro estudio en esta primera sección. Permítame aquí hacer algún comentario, especialmente con el que tuvo que ver con el video de donde promocionaba esta parte de la lección. ¿Cómo le hizo Jesús para transformar el agua en vino? Mire, los siervos vaciaron agua, pero sacaron vino. Vemos el impacto, pero no vemos el cómo. Pero hay algo que quiero señalar de este asunto porque resulta importante señalarlo aquí. Hay 2 frases de esta historia que son claves. Una de María, cuando María les dijo a los siervos: hagan todo lo que Él les diga. Ese es un punto muy importante. Y la otra es la que Jesús, la declaración de Jesús: llenad las tinajas de agua. Llenad las tinajas. Estos 2 elementos son importantes, porque no sabemos en qué momento exactamente el agua se convirtió, si cuando lo estaban vaciando o cuando lo estaban sacando, no lo sabemos. Pero las palabras de Jesús tienen poder. La palabra de Cristo por sí sola es poderosa. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1 y el verso 3 así lo dice. Dice que su palabra tiene poder. Así de que cuando Jesús dijo que llenaran las tinajas de agua, en ese momento seguramente el poder de su palabra transformó el agua en vino. Por eso cuando la sacaron ya estaba hecho el milagro. Y hay 3 cosas que son importantes señalar aquí.
Número uno, una necesidad urgente a la cual Jesús estaba listo para atender. Un pedido, en este caso de su madre. Y por último, una fe implícita necesaria para un milagro de Jesús. Segunda parte, milagro doble. El sanamiento del hijo del funcionario del rey, registrado en Juan 4, también es una razón poderosa para creer en Jesús. Veamos algunas cosas. Ante la petición del funcionario, Jesús leyó su corazón y identificó una enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia mortal de su pequeño hijo. Es muy importante señalar este punto. Así es que aquel hombre, angustiado, se entregó a la misericordia de Jesús y le suplicó que curara a su hijo. Ante tal reconocimiento, dice la lección, su hijo fue sanado en ese momento. Ahora, ¿por qué señalamos esto? Porque usted y yo debemos de tener cuidado, nos advierte el autor de la lección. ¿Por qué? Porque este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. ¿Y por qué es importante señalar esto? Bueno, el autor de la lección lo señala también en esa sección, cuando nos dice que los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien lo realice. Y señala el autor de la lección, Satanás también hace milagros. Por eso es muy importante estudiar con cuidado cada sección de nuestra lección y ponerla en el contexto debido para poder tomar todas las lecciones y toda la información necesaria para nuestro crecimiento. Ahora, permítanme hacer algunos comentarios al respecto, porque la lección así no lo pide, no lo solicita. ¿Cómo podemos saber que un milagro procede de Dios? Y entonces, permítame estas 4 consideraciones. Número 1, un milagro de Dios debe de conducirnos a Cristo, no a la persona que a través de la cual se hizo, o a la institución, de repente que algunos creemos que alguna institución hace milagros. Si esto no nos lleva a Cristo, entonces deberíamos de levantar una interrogación respecto al milagro. Punto número 2. No debe de violar ningún principio bíblico. ¿Por qué señalo esto? Porque este es un asunto muy importante. Hoy es muy común que las personas crean que los milagros provienen de muchos otros lados. Hay quienes, por ejemplo, por su fe que profesan, creen que rezarle a un hombre, a una mujer, a un santo, pueden obtener un milagro a través de ello. Pero eso es en contra de los principios divinos. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que los muertos nada saben. Así que si los muertos nada saben, no podemos solicitar un milagro de ellos. Y si algún milagro proviniera, pues seguramente que no es de ellos. Punto número 3. El milagro no está condicionado a un pago o a un compromiso obligado. ¿Qué es esto? Bueno, Jesús nunca obligó o nunca pidió algo a cambio de algún milagro, ni siquiera el rendir su vida a Él. Jesús nunca hizo eso. Los milagros no tenían el fin de jalar a la gente y de atraerlos y de obligarlos allí, ¿no? Hoy sucede muchas veces lo mismo también. Cuando escuchamos a algunas personas, ay, si Dios me hace el milagro de que yo quede de esto y de presidente o del otro, me voy a ser vegetariano. Y entonces sale uno y sale el otro, pero Dios no es el que intervino ahí. Tengamos cuidado. Y punto número 4,
Un milagro que no es de Dios no admite cosas comunes ni deseos egoístas. El caso de Salomón es un caso que se refiere aquí en este punto que es importante. Salomón no pidió para sí ganancias, pidió sabiduría y Dios con mucho gusto le otorgó el milagro de convertirse en el hombre más sabio del mundo. Punto número 3. Oportunidad extraordinaria. Y ahora nos trasladamos a Juan capítulo 5. Y entonces usted lee Juan capítulo 5 y vea todo el cuadro que hay delante de usted. Muchos enfermos, un estanque de agua, un mito sin fundamento y ninguna curación, ninguna curación. ¡Qué oportunidad para Cristo Jesús! Ahora, la pregunta que Jesús le hizo al paralítico era para confirmar que en realidad este hombre quería ser sano, porque dice el autor de la lección que es extraño que a alguien enfermo le inquiete dejar su enfermedad. Y eso es cierto, seguramente tú y yo lo hemos visto en algunos casos que conocemos. Ahora, este hombre, este paralítico, estaba buscando en el lugar equivocado. Y queridos hermanos, buscar en el lugar equivocado es frustrante. Ahora, consideremos las siguientes cosas de esta historia. Jesús no le pide al enfermo que ejerza fe en él. Jesús no le había dado seguridad de ayuda divina tampoco, pero la fe del hombre se aferra a su palabra. Dedica su voluntad a obedecer la orden de Cristo y al creer las palabras de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerzas. Muy importante señalamiento. Y terminamos diciendo que los líderes religiosos, sofocados por sus reglamentaciones humanas, estaban ciegos aún con tantas y grandes evidencias. Esto se debe, dice el autor de la lección, a varias cosas. Número uno, a sus corazones corruptos, a su falsa creencia en el Mesías, a su amor al poder y a su falta de consagración a Dios. Aquí permítanme hacer un comentario en esta parte de nuestro estudio. ¿Cuál es la relación entre fe y entrega? Porque ejercer fe es el común denominador en todas estas historias. María ejerció fe en Jesús cuando les dijo a los hombres, hagan todo lo que él dice, ¿no? El funcionario del rey con su hijo enfermo ejerció su fe cuando le dijo y le suplicó a Jesús, por favor, sana a mi hijo. Y en la historia también, en esta última parte, en esta historia también, se evidenció la fe que se ejercía en las palabras de Jesús. Ahora, miren lo siguiente. El ejercicio de la fe, hermanos, conduce a la entrega. Si tú tienes fe, entonces estarás listo para entregarte a Cristo Jesús, para entregar tu corazón, para rendirle adoración a Él. Ese es el camino natural de la fe. Viene la entrega. Por eso, cuando decimos que alguien cree, pero no hay entrega, no hay relación, es decir, realmente no hay fe. Creer sin ver es divino, pero creer viendo compromete. Por eso es importante, querido hermano y amigo, que tú y yo, al ejercer nuestra fe en Cristo Jesús y en la obra que ejerce a favor de nosotros, entreguemos nuestro ser, nuestra vida y le rindamos. De esa manera seremos no solamente portadores de esa bendición, de ese milagro,
sino también extenderemos esa bendición a otros que también la necesitan. Mi querido hermano, esto es importante en el desarrollo de tu vida como cristiano. Permítame concluir nuestro breve estudio con una declaración que encontramos en la parte del viernes de nuestro estudio de la lección. Lo que tiene que ver con el ejercicio de la fe y la entrega de nuestra vida a Cristo Jesús. Miren lo que dice la sierva de Dios en Deseo de todas las gentes, página 171. Escuchen bien, subrayenlo, márquenlo. No esperen hasta sentirse que son sanos. Creen en su palabra y se cumplirá. Pongan su voluntad de parte de Cristo. Quieren servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibirán fuerza. Cualquier que sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar el alma y el cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarlo. Querido hermano y amigo, comparte estas verdades con otros y sé una fuente de bendición para aquellos que te rodean. Que Dios te bendiga. Sígueme en las redes sociales, en las plataformas de YouTube y el Spotify, y nos vemos la próxima semana para seguir estudiando de la palabra de Dios.